Llevo días evitando hacer este video, pero sinceramente les digo que no puedo permitirme ser uno más que cuando le ocurren o le suceden este tipo de cosas, dejarlo todo de un lado y es como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Más que denunciar lo que les voy a contar a continuación, quiero contarles mi experiencia para que no cometan el mismo error que yo a la hora de comprar cualquier mascota aquí en Cuba. Saben que no soy de pedirles absolutamente nada, pero sí quiero correr la voz con este video, con esta enseñanza, con esta experiencia, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Así que por favor les pido encarecidamente que compartan este video, y si es con una persona que ama los animales y las mascotas tanto como yo, mucho mejor. Entonces voy a contarle esta historia que ha sido tan traumática tanto para mí como para mi familia, y todo esto comenzó justamente el pasado 6 de enero. Unos días antes de que llegara esta fecha, nosotros en la familia nos estamos como poniendo de acuerdo para hacer un regalo o sorprender a mi primo, el más chiquito de los tres, que se encuentran viviendo una temporada acá en mi casa en Cuba. Decidimos comprarle un perrito. Él por lo general le gustan los perros grandes. Empezamos como a buscar en páginas de Facebook todo este tipo de personas que aquí en Cuba se dedican a venta de mascotas, principalmente de cachorros, de perros, de gatos, ese tipo de mascotas, hasta que mi tía da con uno de estos negocios o con una de estas personas que se dedica a la venta de mascotas, y así es como adquirimos a este husky que llegó el 6 de enero. Yo ya estaba como formando parte de esa sorpresa, pero ni remotamente me iba a imaginar que ese 6 de enero es cuando llega acá a la casa el perro. Me llama un número desconocido, obviamente, que no conocía, y me dice: tú eres el sobrino de Kirenia, que es mi tía. Y yo le digo: sí, ¿qué pasó? Y me dice: mira, tienes que salir a tal dirección, que era frente por frente a mi casa, para recoger un encargo. Yo me quedo así porque, ¿saben? Un número raro que me llame y que me diga que tenga que ir a tal punto a recoger algo, obviamente suena sospechoso. Pero bueno, yo dije, viene de parte de mi tía, seguro es algún encargo o algo que nos envió, y yo cojo y salgo. Obviamente salí sin nada por si las moscas, salí nada más con las llaves de mi casa. Cuando cruzo, que vuelvo y les repito, yo vivo en una calzada, esa persona me estaba esperando frente por frente a la calzada de mi casa. Yo cruzo y me encuentro con esa persona. Me dice: ¿tú eres Jonathan? Bueno, mira, aquí te traigo un encargo que me envió tu tía a hacerte llegar a ti. Entonces cuando él me dice todo eso, me entrega una caja pequeñita, súper pequeñita y cerrada. Yo me quedo así, yo digo: ¿qué es esto? Él rápidamente me dice: oye, cualquier problema que tengas con el perro. Y ahí yo digo: ¿cómo que perro? Incluso en mi casa hay 2 perros más. Llama a este número, que es la persona directa que le vendió el perro a tu tía. O sea que esa persona que me hace llegar esa caja con el perro o con la mascota era el mensajero, ¿saben? El servicio de delivery, llevarme literalmente el perro hasta la puerta de mi casa, en todo caso. Cuando destapo la caja, veo un perrito, un husky. Voy con la caja, le entrego la caja a mi primo. Se pone contento, pero al mismo tiempo nervioso, porque mi mamá, imagínense, yo soy de ese tipo de personas que nunca he podido tener un perro en mi casa porque mi mamá no me dejaba. Pero bueno, gracias a mis tíos tuve mi primer perro. Estamos hablando de hace muchos años atrás, porque ya por aquí por mi casa han pasado varias mascotas. Ya estaba aquí mi última mascota, que es Rihanna, que la han visto en uno que otro video, y otro perro de ellos. Ya con el husky eran 3 perros. Aquí es cuando comienzan los problemas. Yo me estoy riendo a medida que le hago el cuento, porque verdaderamente en ese tiempo todo estaba aparentemente bien, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les soy muy pero muy sincero. Hay algo que yo se lo dije a todas las personas que voy a mencionar en este video, por las cuales yo tuve mi problema. Yo no confío en absolutamente nadie aquí en Cuba que me venda mascotas cuando te dicen la siguiente frase: oye, ese perro está a 0 kilómetros, ese perro está sano, ese perro está desparasitado. Yo no me fío absolutamente nada de eso, aunque tengas 10.000 años de experiencia, aunque seas veterinario, aunque seas lo que seas. Me estás vendiendo un perro que hasta que yo personalmente no vea que le están dando vacunas, que yo lo vea, que lo estén desparasitando con pastillas, medicamentos en suspensión, con lo que sea, ahí es cuando yo realmente me siento seguro si está sano o si está con todos sus medicamentos y todas sus vacunas. ¿Yo qué hago? Automáticamente que me llega una mascota aquí a mi casa, yo lo que hago es consultarlo con mi veterinaria, decirle: mira, tengo una mascota nueva, tiene tantos meses de nacido, dime qué proceder tengo que hacer con él para, obviamente, el perrito o el cachorrito esté sano. Y ahí es cuando comienza todo el proceso de desparasitación, de colocarle pentavalente, de colocarle vacunas para el tema de las garrapatas y ese tipo de cosas. O sea que yo por esa parte soy muy tajante. Le digo: mira, tengo un husky, necesito desparasitarlo porque me dijeron que está desparasitado y yo no me fío mucho de eso. Me dijo: perfecto, voy a recoger los medicamentos para desparasitarlo y ya después vemos el tema de la pentavalente y ese tipo de cosas. Déjenme decirles que otra de las cosas que me dislocó completamente es que estas mismas personas nos dicen que el perro ya llevaba más de 40 días. Imagínense, el husky es un perro inmenso. Ya al ver
que el perro estaba súper chiquitico, del tamaño del chihuahua, para que más o menos se dan una idea, automáticamente nosotros sacamos la conclusión que ese perro no tenía ni siquiera 40 días, o sea que lo sacaron antes de tiempo de la madre, vamos a decirlo así básicamente, y obviamente esa mascota tiene que tener una alimentación básica por parte de la madre unos días para después separarlo de la madre y poder venderlo. Creo que eso no hay que ir al veterinario para saberlo. Automáticamente que vimos que la husky, porque sí, digo el husky, pero era hembrita, tenía ese tamañito, dijimos este perro lo separaron antes de tiempo de la madre, así que por ahí ya hay otro error más. Le busqué las pastillas, comencé el ciclo de desparasitación, que es en dependencia de medicamento, ¿no? Cada 15 días se le da la otra dosis, o cada 21, en este caso era cada 15 días. Ya a raíz de eso uno se queda así en plan y digo, bueno, ya lo estamos desparasitando, estamos cuidando al perro. Recuerden que es una cachorrita, que es un bebé, que hay que darle mucha atención. Tiene que estar comiendo 4 o 5 veces al día, porque ustedes saben que ellos comen como de un buchito en buchito, y entonces saben, hay que mantener muy bien vigilada y muy bien atendida su alimentación, su higiene y demás. Por esos días, estoy hablando ya después del 6 de enero, nosotros vamos a Artemisa, que ahí es donde se encuentra la casa donde por lo general yo me quedo, y es donde grabo todos los videos que ustedes han visto de Cajío y tal, y entonces nos llevamos a la perrita para allá. Yo realmente no sé, se los digo de corazón, qué es lo que hacen las personas antes de vender las mascotas, que aparentemente cuando te las venden se encuentran sanas, aparentemente. Y ahí cuando estábamos en la casa, obviamente seguíamos dándole la alimentación correcta, pollito, malanga, todo ese tipo de cosas, a modo de papilla también, porque era una bebé. Vemos que en las S que hace uno de los días que nos encontramos por allá, aparecen gusanos. Yo rápidamente me alarmé, lo consulté con mi veterinaria si se estaba desparasitando. Nosotros intuimos, como personas que no tenemos nada que ver con la veterinaria, que estaba soltando los parásitos ¿saben? Por el tema de haberse tomado la pastilla y tal. Pero bueno, rápidamente lo consulté con mi veterinaria y llevamos a cabo una serie de tratamientos que, ojo y cuidado para aquellas personas que por algún momento, no sé, comenten algo al respecto. Todos los medicamentos que usa mi veterinaria son de uso animal, o sea, de uso canino. No esos inventos, porque sí, aquí en Cuba hay mucha gente que, por dos razones: una, porque no tienen los conocimientos necesarios, y dos, porque no hay medicamentos suficientes o necesarios para tratar humanos, imagínense para mascotas. Por tal de cobrarte 3 pesos, quieren inyectarte cualquier tipo de medicamento o un medicamento erróneo, y de esa manera es cuando se dan muchos de los casos que ocurren aquí en Cuba de perros que pierden la vida por un medicamento erróneo que se le puso. Pero bueno, en el caso de mi veterinaria no es ese. A partir de ahí hicimos un tratamiento para corroborar y evitar que eso no progresara más, además del diagnóstico que realmente tenía en ese momento. Yo comencé a darles los medicamentos a partir de la desparasitación, pero poco a poco vemos que Suki, que es el nombre que le pusimos a la husky, comienza a debilitarse y no evoluciona de la manera que estábamos esperando. A raíz de eso comenzamos a inyectarle antibióticos, vitaminas para elevarle el sistema inmunológico. Una fórmula de comida que nosotros utilizamos y funciona muchísimo para levantar el ánimo del perro y que se encuentre estable. Es una fórmula que nosotros trituramos en la batidora con pollito, malanga, plátano hervido, y esa fórmula es increíble la manera en la cual hace efecto o surte efecto dentro de las mascotas cuando tienen una enfermedad, cuando se encuentran decaídos y tal. Ya con las vitaminas, los antibióticos se lo tenía que dar cada 78 horas. La fórmula de comida que le estábamos dando más o menos se encontraba estable, pero pasan un par de días y vemos que ya la perrita no está tomando ni agua. Obviamente tuvimos que inyectarle suero de manera subcutánea para que se encontrara hidratada. Incluso poco a poco nos estábamos percatando que estaba perdiendo hasta peso. Imagínense, un cachorrito así súper chiquitico que era hueso puro con pelo y la cabeza. Era algo súper desgarrante y súper traumático para nosotros. Obviamente en todo ese tiempo estábamos constantemente con el tratamiento, pero aún así hacía las S también con gusanos. Incluso a veces defecaba y no defecaba S, sino lo que defecaba era gusanos. Yo realmente no me atrevo a poner esas fotos aquí porque sí tenemos pruebas de videos, de fotos, de absolutamente todo, pero lo considero algo un poco desagradable y un poco traumático para nosotros. Vemos que también en las heces, aparte de gusanos, empieza a haber sangre. Obviamente estamos ahí, saben, constantemente con la veterinaria, qué hacemos, qué tratamiento le damos, qué le inyectamos, y ya a raíz de ahí la veterinaria me dice, mira, eso puede ser una parasitosis extrema, que viene siendo, supongo, un diagnóstico veterinario, ¿no? Y nosotros estábamos asustados porque yo dije, bueno, aquí muchos perros han pasado, saben, con el tema del decaimiento de los parásitos y tal, y con un ciclo de desparasitación automáticamente resuelven. De hecho, el chihuahua, que no tiene ni 6 meses y se encuentra también aquí viviendo en mi casa, llegó así mismo, decaído. Le dimos rápidamente un ciclo de desparasitación en suspensión y con eso resolvimos el problema. Ya
los últimos días del animal, que fue algo, vaya, algo muy triste para nosotros, sinceramente se los digo. La perrita no quería ni pararse o no podía pararse, tenía la pupila dilatada, las encías las tenía muy blancas, pálidas, y ahí es cuando llegamos al 25 de enero, o sea, saquen la cuenta, entre el 6 de enero pasó un periodo de 19 días, o sea que ni 3 semanas. Recuerdo que en el horario de la tarde yo había terminado de darle la comida que me vomitó porque no quería, incluso aparte de que estaba débil, pálida, deshidratada, tenía una fuerza en esa mandíbula que pasaba mucho trabajo para, ¿saben? Como que darle la comida con la jeringuilla. Yo cojo, termino de darle la comida, me la vomita, yo digo, bueno, voy a esperar un rato para volverle a dar comida y la pongo en su corral. Tenía como un corralito ahí y nosotros la teníamos con colchitas, con sabanitas, ¿saben? Y cada vez que se vomitaba arriba o no podía pararse y orinaba o hacía heces así mismo, nosotros higiénicamente lavábamos todo eso, lo tendíamos, le echábamos cloro, lo metíamos en agua caliente, le cambiábamos las sábanas, las colchas, en fin. Esto que les estoy hablando fue sobre las 6, 7 de la noche. Yo dije, déjame esperar un rato, ya que me vomitó la comida, volver a darle la comida para que, ¿saben? No se acueste a dormir sin nada en el estómago. Vuelvo a eso de las 10 de la noche por ahí, le doy la comida, se la come perfectamente. Llegan las 11, 12 de la noche y yo dije, déjame inspeccionarla, déjame revisarla, incluso déjame inyectarle el suero, que se lo estaba inyectando por un periodo de cada 12 horas. Cuando llego y reviso el corral, veo, ella por lo general se recostaba así a una colchita que nosotros le poníamos y ahí tú veías como respiraba. Cuando me acerco al corral que miro, ya saben, como que esa onda que emite cuando tú estás respirando, ya no lo estaba emitiendo. Me quedo así, saben, con, no sé, como que en shock. Y yo digo, no puedo creer que la perra haya fallecido. Empiezo a tocarla, empiezo a revisarla, la levanto. Bueno, imagínense, un peso muerto. Cuando lo levanto, ya la perrita como que se me caía así en la mano. Imagínense lo chiquitica que estaba, que me caía en la mano. Y yo dije, la perra falleció. Rápidamente le dije a mis primos, oye, vengan para acá, avisé a mi mamá y ya, tuve que darle la noticia que la perrita había fallecido. Nos quedamos así porque, ¿sabes? Hicimos tanto por ella, estuvimos ahí pendientes que rápidamente a mí me empezó a dar dolor de cabeza y empecé a alterarme. ¿Qué yo hice? Acudí a la persona que me vendió el perro. Cogí y le escribí, porque ella me va a tener que escuchar hoy. Le dije, mira, buenas noches, ya estamos hablando 2 y pico, 1 de la mañana, así que imagínense cómo se encontraban los nervios y los sentimientos de todos nosotros aquí dentro de la casa. Le digo, mira, la perra me falleció, ahora mismo te estoy escribiendo y te estoy contando que me falleció hace unos minutos. Me pasó esto, todo lo que les conté a ustedes. Vaya, tuvimos una conversación muy larga. Recuerdo que ella lo primero que me dijo fue que si yo estaba seguro de que si yo le había comprado esa perra a ella. Yo le dije, mira, yo no tengo un chat donde yo te haya dicho que yo fui el que compré el perro, porque yo no fui la persona directa que compré el perro. Sin embargo, mira el chat de mi tía, mira cómo me pusiste el precio, incluso esta es la persona que me vendió el perro. Le dije, mira el chat de mi tía, aquí está que me vendiste el perro en 15,000 pesos cubanos. Entonces, no fui yo, pero fue mi tía. Pero te estoy hablando yo porque, más que nada, no soy su dueño directo. Su dueño está aquí al lado mío. Algo súper traumático para un niño, para un menor de edad. Y ustedes nos vendieron la mascota enferma. Es la única conclusión que puedo sacar al respecto, porque no entiendo, no concibo que en todo ese periodo, que fueron 19 días, estuvimos pendientes, dándole sus medicamentos y tratándola, y aún así falleció. Ella coge y me dice, me da mucha pena contigo, estoy muy apenada, siento mucho lo que haya pasado con tu perrita, pero si estabas pasando por eso o ya sentías que la perra estaba enferma, tenías que haberme escrito antes y haberme dicho. Primero que nada, lo único que pasaron desde el día que compré el perro hasta que falleció fueron 19 días. A eso agregar que si mi perro se está enfermando, ¿con quién mejor consultarlo que con un veterinario? Con mi veterinario de confianza, no con una persona X que yo ni conozco que me vendió un perro, así sin más. Yo no tengo necesidad de recurrir a ti. Ahí es cuando comienza el problema, que yo ya comienzo a estresarme y a alterarme a un punto que no les puedo explicar. Ella coge y me dice, mira, yo te voy a dar el número de la tienda por la cual yo cojo el perro para venderlo. Eso no es problema mío, ni tengo culpa que el perro lo hayan vendido enfermo. Yo simplemente lo compré en la tienda y después los vendí. O sea que ella era una revendedora. Y me dijo que lo único que se buscó con el perro fueron 1,000 pesos cubanos. Cosa que no me creo para nada. Ella seguro se buscó mucho más ahí, pero bueno, ya eso no viene al caso. Después de clase concierto que le bajé, que le mandé miles de audio, que le dije una pila de cosas, porque es algo inhumano, esa es la palabra, inhumano, vender un perro a alguien enfermo. Ya si está desparasitado por el tema de que hay que desparasitarlo y llevar un ciclo de tratamiento con él, es algo diferente. Pero que te lo vendan enfermo al punto que no lo pueda salvar ni con medicamentos, ya es algo muy radical. Yo digo, dame el número de la tienda que yo voy a hablar con él, pero hay que darle solución a esto. Algo que tiene que suceder, aunque bueno, ya no creo que existan muchas soluciones al respecto.
porque ya el perro falleció. Escribo al dueño de la tienda, le bajo otro concierto más a él, porque es una persona que ni remotamente conocía, por lo menos con ella estuve hablando y ella fue la persona directa que le vendió el perro a mi tía. Yo cojo y me acuesto a dormir, ya me dolía la cabeza, aquí todo el mundo estaba estresado, alterado con el tema, porque, bro, una mascota que a pesar de que estaba muy pocos días aquí en la casa, ya le teníamos cariño y obviamente nos dolió. Al otro día yo me despierto, reviso el chat, obviamente, y veo que esa persona, todos los audios y todas las cosas que le envié, con pruebas y todo, me deja en visto. Yo me quedo así y yo digo, esta persona creo que no me va a dar la cara, no sé por qué. Cojo y le escribo a ella, a la señora que nos vendió el perro: mire señora, el dueño de la tienda no me respondió los audios. No, sí, yo también le escribí y tuvimos una conversación que está bien que te haya escrito a ti, pero necesito que me dé la cara a mí para ver qué me tiene que decir. Cuando hablo con esa persona, yo alterado, él alterado por un lado. Al principio como que no nos entendíamos bien, porque obviamente las personas hablando se entienden, pero no con 3 ni 4 rayitas de más. Tuvimos una conversación bastante amplia y entre ellas hubo una cosa que sí les di la razón. Él coge y me dice: mira, sé que estás alterado, sé que perdiste al perro, sé que no lo pudiste salvar, todo eso está muy bien, pero al final el perro salió de mi tienda, pero yo no fui la persona directa que te lo vendió. Me quedé así y yo dije, en esa parte sí tienes razón. Yo lo que sí no puedo hacer por ti es devolverte el dinero. Yo le digo: mira, brother, yo ahora mismo no estoy pensando en dinero. Yo ahora mismo estoy pensando en que perdí una vida. Perdí una mascota que ya le estábamos cogiendo cariño, que ya queríamos verla crecer. Ahora mismo en lo que menos nosotros estamos pensando es en dinero, ¿me entiendes? Sé que no, ustedes no van a revivir al perro, pero considero algo inhumano que ustedes vendan un perro absolutamente enfermo. Y él me dijo: no, de mi tienda no salió enfermo. En mi tienda tenemos 10 años de experiencia. Nosotros cuando vamos a dar un perro lo damos desparasitado, lo damos con todos los medicamentos puestos. El típico concepto, la típica tertulia que te da alguien cuando te vende un perro aquí en Cuba. Yo me quedo así, le digo: mira, por una parte tienes razón, tú no fuiste la persona que me vendiste el perro. Ahora yo le voy a escribir a ella y vamos a ver cómo tocamos, porque no sé, puedo quedar así en el aire con los brazos cruzados. Él me dice: está bien, no, yo tuve que bloquearla a ella porque al final ella lo que vino fue a comprarme unos perros, a revender, lo que sé yo. Le digo: bueno, eso no es problema mío. Todo se quedó así en el aire. Incluso él me dio una solución que no la vi mal, pero remotamente va a superar la muerte de la mascota. Yo lo que puedo hacer por ti es conseguirte un perro a mitad de precio, qué sé yo, como que intentó darle una solución, y por esa parte lo entendí. Le dije: está bien. Me dijo: dame 3 días y te lo consigo. Estamos hablando que al momento de grabación de este video, hoy es 10 de febrero. Esa conversación la tuvimos el 26 de enero y al día de hoy ese famoso perro que me iba a conseguir a mitad de precio nunca apareció. Pero bueno, tampoco ya me fío de una persona que yo no sé si realmente me vendió el perro sano, desparasitado, enfermo y tal. Bueno, después resulta que aparece una tercera persona, que era la dueña de la madre de la mascota, de la cachorrita. Y entonces me baja un párrafo grandísimo así por el chat y me dice: mira, yo sé que tú no sabes quién soy yo, pero yo soy la dueña de la madre de la cachorrita. Esa cachorrita aquí en mi casa se encontraba en buenas condiciones, nosotros la desparasitamos, mi marido es veterinario con muchos años de experiencia, todo ese tipo de cosas. Como mismo tú me dices a mí que yo no sé quién eres tú, tú tampoco sabes quién soy yo. Entonces te comento, eso de que tu marido es de muchos años de experiencia, bueno, yo también cuento con una veterinaria muy buena. Créanme que si fuera lo contrario, yo no estuviera atendiéndome con esa veterinaria. Y a raíz de eso yo saco una conclusión que yo digo: esta gente, no sé cuál de los 3 me está engañando. Me dice que lo está desparasitando y estuvo pocos días en su hogar. Después el de la tienda me dice lo mismo, y la que me vendió el perro me dice lo mismo. En un periodo de, pon tú, que menos de 15 días, ¿cuántas veces desparasitaron a la perra? Explíquenme para yo entender. Y aún así yo, como no me fío de nadie, la desparasité para yo ver con mis propios ojos que la perra estaba sometida a un tratamiento de desparasitación. A raíz de eso yo continúo la comunicación con esta persona que les estoy contando, y ella al menos entendió mi punto de vista. Sí, todo está muy bien, te vendieron al perro, el perro está desparasitado y todo eso, pero nadie me entiende a mí. El perro se me murió, el perro lo estuvimos atendiendo, el perro, ¿saben? Y por lo menos ella sí entendió mi punto de vista. Yo le digo: bueno, la única solución me la dio el dueño de la tienda, que me iba a conseguir otro perro, pero vuelvo y le repito, eso ni remotamente va a superar la muerte del animal. Además, nosotros no queríamos más ningún perro, nosotros queríamos a ese, y fue el que falleció. Entonces, imagínense. Conclusión del asunto, vuelvo y le repito, estoy grabando este video un 10 de febrero. Ya más nadie se pronunció al respecto, ya más nadie se acercó a mí a decirme: oye, por fin que resolviste, por fin que hiciste. No sé, algo muy insensible y muy inhumano de todas aquellas personas que por así decirlo, se dedican a vender mascotas, se dedican a vender perros. Esta historia realmente yo la hago más que nada para que ustedes tengan consigo
mucho cuidado a la hora de comprar un animal, mucho cuidado a la hora de comprar una mascota aquí en Cuba. Ya la gente por dinero, por querer cobrarte 3 kilos, te vende el perro en las condiciones que sea. Como les dije al principio del video, yo no sé qué es lo que hacen esas personas. Cuando te lo venden está aparentemente sano, el perro juega, el perro está contento, el perro está alegre, el perro te camina, el perro te come. Tengan mucho cuidado con las personas con las cuales ustedes compran. Eso de que si años de experiencia, que si no sé qué, no se fíen de absolutamente nada de eso, porque al final quien sufre las consecuencias son ustedes, las personas que compran el animal. Y a pesar de que, porque, ¿saben? Incluso nosotros tuvimos hasta un poco de culpa, porque dijimos, ¿cómo es posible que le dimos todos los medicamentos y se nos murió? ¿Saben? Tuvimos un poco de culpa por eso, pero la culpa no es de nosotros. La culpa es de las personas que te venden el perro en las condiciones que sean. Yo lo último que tengo que decir al respecto para ya concluir este video, sí, sé que no es el típico video que ven en el canal, pero necesitaba desahogarme con ustedes. Necesitaba tomar riendas sobre el asunto y en que sea hacer un video para contarles mi experiencia y para contarles todo esto que me sucedió. Lo último que voy a decir, y es algo que yo siempre tengo presente en mi vida, es que el karma es muy poderoso y lo mismo que das, ya sea negativamente en este caso, lo vas a recibir en algún momento. Espero que no tengan que pasar por algo tan desagradable como mismo pasamos yo y mi familia. De esta manera voy a concluir el video. Sí les pido nuevamente que toda aquella persona que esté viendo este video, que lo comparta con la mayor cantidad de personas posibles para que vean lo que ocurre aquí en Cuba, cosas tan inhumanas e insensibles como estas, y que lo vean personas tanto de Cuba como fuera de Cuba, para que no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Recuerden que los quiero muchísimo, muchas gracias por estar siempre acá apoyándome y recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.